Saludos mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. En esta oportunidad vamos a hablar de la arqueología bíblica. ¿Qué significa la arqueología bíblica? Si es que se puede llamar bíblica o simplemente la llamamos arqueología. Ahí vamos a entrar y vamos a debatir en los próximos minutos para nosotros entender nuestra posición con la arqueología. Cuando digo así, es en sentido de nuestra fe. Ahí vamos a entender lo que es la arqueología. ¿Qué significa la arqueología? Palabra griega que significa arcaio, que quiere decir antiguo, y logos, que quiere decir palabra, asunto, relato o discurso. Estudia en el pasado las excavaciones y sitios antiguos para estudiarlo, los hallazgos que ahí puedan existir. Nació durante la Revolución Industrial, siglo XVIII en Europa, siglo XIX en Estados Unidos. Ya aquí comienza a haber una, ¿cómo se podría decir? Una diferencia abismal en lo que significa fe y lo que significa arqueología. Porque es relativamente nueva, nace en el siglo XVIII en Europa, siglo XIX en los Estados Unidos, y ahí se ve que es una ciencia relativamente muy nueva. Entonces, ¿qué va a pasar? Que podemos decir que la arqueología es joven, está muy joven. ¿Y por qué nace? ¿Por qué nace durante la Revolución Industrial? Nace porque, como lo dice su nombre, comienzan a ver los avances importantísimos a nivel mundial, los grandes desarrollos, y ahí es que a través de esas excavaciones ellos se dan cuenta de que en el suelo hay algo diferente y que puede ser de valor. La arqueología bíblica hay contradicciones de los especialistas. Si hablar de este término como tal, los científicos tienen poco de interés en asuntos bíblicos. Los científicos les gusta es lo que ellos pueden ver y comprobar. La arqueología intenta dar a conocer el pasado humano a través del examen minucioso de los restos materiales hallados durante y utilizando todas las herramientas científicas que la tecnología actual puede aportar. La arqueología bíblica igualmente ha tenido varias fases. Los primeros descubridores llevaban la Biblia en una mano y en la otra una piqueta, interpretando todo lo que hallado a la luz del texto, descartando a priori obras posibles que no tengan nada que ver con los asuntos bíblicos. Explicaciones. Actualmente el análisis es independiente, aunque no necesariamente al margen del texto bíblico. Por ello, muchos investigadores prefieren llamarla de una forma más amplia arqueología de la tierra de las Biblias. Yo hice una pregunta y quiero volverla a decir. Arqueología de tierra de la Biblia. ¿Qué se entiende por tierra de la Biblia? Y tierra de la Biblia es simplemente todos los sitios donde la historia bíblica hace presencia. Algunos quieren situar solamente Israel como tierra santa. Otros prefieren extender ese concepto a todas las tierras de la Biblia. Cosa que me parece interesante y que realmente es así. ¿Qué confiabilidad puede tener la arqueología? Maneja información desde miles de años. Debe haber diálogo entre el texto bíblico y los hallazgos arqueológicos. Los arqueólogos son objetivos,
cuando desentierran, más que cuando interpretan. El arqueólogo lo que hace es excavar. Excava, descubre y de ahí hay que llegar a un traductor para poder explicar lo que se ha conseguido. ¿Dónde está la geografía arqueológica? En el Antiguo Testamento, en el Medio Oriente, en el Valle de Mesopotamia y en Persia, que hoy día es Irán. Son las zonas más antiguas que podemos tener. La arqueología es una valiosa herramienta. Solamente vamos a decir esto. Es una valiosa herramienta. Si se puede ver desde ese punto de vista, valiosa herramienta, como dice aquí. Si se puede decir así, ayuda a colocar el texto bíblico en su contexto y obtener para los escépticos, que se escuche bien, para los escépticos una mejor evaluación, para los que buscan que se les demuestre todo con hechos. Para nosotros aumenta más nuestra fe y derrota toda falsedad enmarcada en que la Biblia es un mito o leyenda. Es por el ejercicio de la fe que se comprueban los temas espirituales. Para los siervos de Dios, la arqueología es un instrumento para comprender antropológicamente los hombres y sus ideas y saber que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. ¿Qué método usó la arqueología? Método usado en la arqueología: la estratigrafía, que son las excavaciones, y la cerámica. Hoy también hay técnicas muy avanzadas. ¿Qué es la estratigrafía? Son los niveles de extracto desde el más reciente, el extracto 1. Las excavaciones es el análisis del suelo, los objetos que se encuentren a través de las zanjas. Y las cerámicas son los estudios de diferentes tipos de cerámicas que se puedan encontrar. En la actualidad hay técnicas muy avanzadas para el estudio de la arqueología. Aquí vemos un descubrimiento del diluvio. Los fondos para los proyectos arqueológicos en Tierra Santa. Nunca de organizaciones o instituciones eclesiásticas. Siempre ha procedido de universidades, museos y otras fuentes privadas. A pesar de que la Iglesia Católica podría financiar estos trabajos, no los hace, porque la Iglesia Católica no está interesada en estos descubrimientos como tal. Digo la Iglesia Católica porque es la que posee el dinero. ¿Puede la arqueología demostrar la verdad de la Biblia? Aquí vienen preguntas interesantes. Sí, sustenta lo real de lo que se ha hablado. La verdad no es solo hecho, sino interpretación. Eso es muy importante resaltarlo. ¿Se acepta la evidencia? Claro que sí, como no se va a aceptar, pero nunca se ancla la fe en ella. Nuestra fe no está anclada en la arqueología. Nuestra fe está anclada en la palabra de Dios, que es inspirada por el Espíritu Santo, donde Dios habló y Dios dijo, y esa es nuestra fe anclada en esa palabra, que sabemos que el mismo Dios dio las instrucciones que están en ese manual. Entiende, no demuestra nada. Entender, no demuestra nada. La arqueología y el Antiguo Testamento. El cristianismo es una fe histórica basada en sucesos reales, registrados en la Biblia. Por lo tanto, la arqueología ha jugado un papel clave en los estudios bíblicos. Primero, la arqueología ha confirmado la exactitud histórica de la Biblia. Ha verificado muchos sitios y civilizaciones antiguas, personajes bíblicos cuya existencia era cuestionada por el mundo académico y descartada a menudo como mito. La arqueología bíblica ha silenciado a muchos críticos a medida
que muestran nuevos descubrimientos han apoyado los hechos de la Biblia. Segundo, la arqueología nos ayuda a mejorar nuestra comprensión de la Biblia. Si bien no tenemos los escritos originales, porque sabemos que no los tenemos, de los autores, hay miles de manuscritos antiguos que confirman que tenemos una transmisión precisa de los textos originales. La arqueología puede ayudarnos también a entender con mayor precisión los matices y usos de la palabra bíblica como fueron usadas en su tiempo. Tercero, la arqueología nos ayuda a ilustrar y explicar pasajes bíblicos, los sucesos de la Biblia, cómo ocurrieron en cierto tiempo, en una cultura específica, influenciados por la estructura social y política específica. La arqueología nos da una perspectiva de estas áreas. La arqueología suplementa también temas no descubiertos en la Biblia. Gran parte de lo que conocemos y entendemos del texto es a través de la arqueología. ¿Cuándo nace la arqueología moderna? Nace con las otras ciencias modernas en el siglo XVIII. La arqueología bíblica probablemente comenzó con el descubrimiento de la piedra de Rosetta. Se dice, cuenta la historia, que Napoleón Bonaparte estaba en pleno debate, en plena guerra, y mandó a hacer trincheras. Y esas trincheras, los soldados empezaron a excavar. Y un soldado se consigue con esta piedra. Y esta piedra comienza a llamar la atención por su escritura. Tenía un jeroglíficos, una escritura demótica y un griego uncial. Y entonces, una vez que termina toda esta guerra, esa piedra comienza a estudiarse. Y es por eso que dicen que esa piedra es el fundamento de la arqueología como tal. Aquí podemos ver utensilios de arqueología, un tintero, una escritura real de Sargón II, un mapa de la antigua Babilonia. Aquí tenemos más objetos. Y llega los periodos de la historia antigua. ¿Cómo estos periodos se maneja dentro de la arqueología? Esto es historia universal, es un repaso simple de lo que vimos o lo que estudiábamos cuando existía historia universal. La edad de piedra es el periodo más antiguo. Se divide en paleolítico, mesolítico y neolítico. En el paleolítico, la cacería, la recolección de los alimentos. En el neolítico, la etapa de producción de alimentos. Y el neolítico, la alfarería, la fabricación, que era el periodo donde estaba Jericó ubicado. En el paleolítico, que vemos parte del paleolítico, la caza. Vemos el mesolítico, donde ya comienzan a elaborarse cosas, a alimentarse. Y vemos el neolítico, la construcción, la elaboración, ya un poco más definido. Papiros encontrados después de la Segunda Guerra Mundial. El periodo calcolítico es la edad de bronce. Comienza la historia. Y la edad de hierro, que los israelitas no eran los mejores en este periodo de civilización. Eso hay que reconocerlo y hay que decirlo. Más descubrimientos. Esto yo lo digo es como un supuesto. Casa de Jesús de Nazaret, descubierta en 1880. Probablemente. ¿Por qué? Porque si todas las casas tenían la misma estructura, la misma fachada, ¿cómo precisamente esta es la casa de Jesús? Simple curiosidad que siempre me ha llamado la atención. Esto es la arqueología, mi hermano. Ahora queda decir si cambio mi fe, si
si mi fe permaneció o sirve para que el escéptico conozca que la palabra de Dios es real. Ahí se lo dejo. Si usted dice, profe, aumentó más mi fe, lo acepto. Profe, no me afecta para nada, se acepta. Que los escépticos se beneficien, amén. Es como usted se sienta. La arqueología por eso está ahí para hacer uso de ella. Si usted cree que lo ayudó, amén. Si cree que aviva el gozo, perfecto. Entonces vamos a quedarnos con eso. Bendiciones, mis hermanos.